Los mejores altavoces autoamplificados de las marcas de sonido profesional más comerciales están en este video. Estos buque insignia están preparados para ir de gira y conciertos a nivel mundial. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y este es el video más esperado de este año de mi canal. Son las líneas más poderosas y prestigiosas de cada marca. Este es el resultado a muchos años de investigación, y 12 altavoces de sistema autoamplificado competirán en este video para saber cuál es el mejor. Comencemos. En el puesto número 12 tenemos la marca de altavoces autoamplificados más sobrevalorada, QSC, con el modelo KW152, con un amplificador de 1000 watts continuos, y esta fue lanzada en el año 2010. Como la mayoría de los altavoces que vamos a escoger en este grupo, única y exclusivamente es sistema para audio PA, o sea, para el público, o refuerzo lateral de escenario. Usa el mismo módulo de amplificación que su serie antigua K. Como podemos recordar, esta electrónica era muy fiable. Se diferencia por ser bastante grande para ser de 15 pulgadas, 890 milímetros de altura, y pesa 29 kilos. Los componentes que están hechos de esta caja es de marca Celestion. El driver de bajas frecuencias de 15 pulgadas tiene un imán enorme y bobina de 3 pulgadas, y el driver de 1.75 fabricado en Pelt, con un imán de neodimio, y existe una versión en ferrita que es partido por un extremo. La calidad de construcción de este altavoz simplemente es excelente. Su presencia física es imponente. Su cobertura es estrecha porque está diseñado para ser un altavoz de tiro largo. Se caracteriza por su buena calidad de sonido y excelente sonido para graves profundos, lo cual es indicado para DJs. Ahora se estarán preguntando ustedes si es tan bueno este altavoz porque está de último. La simple razón es que es el menos presión sonora tiene y es uno de los más caros. Según datos del fabricante, son 133 decibeles calculados, pero al compararse lado a lado con los demás del grupo queda muy por detrás. Su precio en dólares, $1,630 hasta hoy, mayo del 2022. En el puesto número 11 tenemos un altavoz que a mí personalmente me gusta mucho. Siempre he sido fanático de la marca JBL, y tenemos acá la SRX 815P. Tiene una presión sonora máxima declarada por el fabricante de 137 decibeles a 1 metro con ruido rosa. Se caracteriza por tener una excelente calidad de construcción, ya que su madera, en vez de ser de 15 milímetros como la mayoría de los competidores, es de 18. La caja posee 12 puntos de colgado. La característica principal del sonido de esta caja es que inicialmente está configurado con un sonido absolutamente plano, lo cual te puede parecer aburridor al principio. Se caracteriza por la calidad de sus componentes, tanto su parlante diferencial drive de doble bobina de 3 pulgadas y el driver de alta frecuencia con imán de neodimio de bobina de 3 pulgadas y un driver bastante grande. Esta serie utiliza el amplificador de marca Crown de 2000 watts pico. Se caracteriza por su gran eficiencia energética. En la parte trasera encontramos una pantalla LCD donde podemos escoger muchas opciones del altavoz. Tiene 3 asas de transporte, de las más cómodas que encontramos en este grupo. Es un altavoz tecnológicamente muy avanzado, ya que dentro de él encontramos configuraciones que vemos en los procesadores DBX, tales como generadores de señal, ecualización paramétrica con 20 puntos, retardo, revisión de monitoreo de temperatura, y encontramos el trabajo del limitador y cuando el altavoz llega al clip. Ahora mismo se estará preguntando por qué este altavoz está apenas en el lugar número 11 dentro de esta exclusiva lista, sabiendo que JBL es una de las marcas más reconocidas. Sencillo, es el altavoz menos fiable de todos. Son muchos los daños que se han presentado en su etapa de amplificación, demasiados, tanto que JBL en su serie 900 decidió prescindir de esta marca para sus amplificadores. Y segundo, el Audio Architect es un total desafío poderlo utilizar y configurarlo correctamente. Inclusive muchas de las versiones que se presentan en su página no funcionan siempre para este altavoz. Inclusive la actualización se vuelve toda una odisea para estos equipos. Y estas dos cosas son herramientas fundamentales para el correcto funcionamiento y optimización de este equipo, lo cual veo muy mal a JBL en este aspecto con este sistema. En la serie 900 muchas de estas cosas se han podido solucionar, pero al parecer el precio de venta será altísimo con respecto a esta serie 800. Si deseas saber más de la serie 900, déjame en los comentarios y haré un video reaccionando acerca de esta nueva serie de JBL. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo. Somos Sonido Bestial.
Somos empresa de eventos y canal de YouTube. En el puesto número 10 tenemos la marca que más productos para la música tiene en el mundo, que es Yamaha, con la serie DZR, que es la evolución natural de la serie DSR en madera. Como novedad tenemos que esta caja de 15 pulgadas puede ubicarse como monitor en ambas caras, o sea que puedes hacer efecto espejo con los altavoces como monitores en el piso. Tardíamente llega con una pantalla LCD en la parte de atrás para poder modificar la caja y escoger las opciones de funcionamiento. La caja tiene un difusor similar a la Nexo P15, donde podemos girar y rotar acorde a nuestra necesidad. Sus componentes internos son fabricados por la marca Eminence, el driver de 2 pulgadas en neodimio y el parlante hecho en neodimio también es fabricado por ayuda de esta empresa estadounidense. Toda esta caja se ensambla en Indonesia. Los amplificadores son construidos por ellos mismos. Me gusta mucho la cubierta metálica que tiene. La caja ofrece un sonido agradable, pero no es absolutamente plana como muchos de los altavoces que encontramos aquí. Posee un recubrimiento en tela sobre su reja metálica. No me gusta esto porque a veces el agua puede producir que esta tela pueda pudrirse en el tiempo. 25.5 kilos pesa esta caja y también la hay en color blanco. La presión máxima sonora declarada por el fabricante son 139 decibeles, pero ojo, aquí vamos a decir por qué esta caja está en este lugar, y es que su presión sonora está muy por debajo de la declarada con el fabricante. Se han realizado mediciones y máximo llega a 130 decibeles. Hay que valorar el gran esfuerzo que hace esta marca, ya que su especialidad no son los altavoces autoamplificados, el fuerte de Yamaha son las consolas digitales y los instrumentos musicales. Lanzadas en el primer semestre del año 2018 y cuentan con un precio de $1,500. En el puesto número 10 tenemos una marca japonesa que ha sido el símbolo de los DJs a nivel mundial, que sería Pioneer con su XPRS 15. Es el lanzamiento más importante de altavoces autoamplificados recientemente, ya que esta marca los ha construido antes, pero no han tenido la difusión y la comercialización esperada. El altavoz no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquiera de esta categoría. Sus características más importantes encontramos un amplificador PowerSoft Live Mode de 800 watts para bajas frecuencias y 400 watts para altas frecuencias continuos. Dentro de la caja acústica encontramos una subdivisión en una esquina que nos permite la cancelación de frecuencias no deseadas dentro de la misma y evitando resonancias. El poste de doble inclinación es lo que esperamos dentro de este rango de precio y afortunadamente esta caja lo tiene. El driver de alta frecuencia podemos quitar la malla y rotarlo. El componente de baja frecuencia tiene un imán enorme y es construido por ellos mismos, y el driver de alta frecuencia es un BC. Se han hecho varias pruebas realizadas con este altavoz y se observa que el limitador es muy agresivo y no deja avanzar lo suficiente esta caja como los 136 decibeles que promete. Estilo de vida de la marca: $1,500 es su precio de compra y tiene una garantía de 7 años en mercados seleccionados. En el puesto número 8 tenemos una empresa española muy importante y reconocida a nivel mundial, DAS, con la DAS Vantec 15A. Caja hecha con abedul, madera que es cuidada con el certificado FSC, lo cual asegura una producción sostenible sin afectar el medio ambiente. Está recubierta con una capa que la protege de humedad, de golpes y rayaduras llamada Isoflex. El altavoz de 15 pulgadas es un 15 FB4. El driver de alta frecuencia es un M28, que su diafragma es apenas de una sola pulgada con polímeros de alta tecnología, el mismo que utiliza la serie 700 de DAS Altea. La caja es multiángulo y se caracteriza por tener también 12 puntos de colgado como la JBL. Utiliza un amplificador de marca Pascal S Pro 2 de 1500 watts pico y 750 watts continuos según la marca. Hace poco se inició la actualización de la garantía a 5 años. Podemos destacar que el sonido de esta caja generalmente es muy plano, pero gracias a sus procesamientos como Bass Boost podemos aumentar los graves. Presión sonora máxima declarada 135 decibeles, pero se hicieron mediciones y este logra mucho menos de lo prometido. La diferencia es la conexión inalámbrica por Bluetooth que tiene esta caja. Puedes utilizar 2 cajas en estéreo para poder hacer la transmisión de música sin cables.
Utilizas la aplicación DasLink para controlar los parámetros de la caja y la ecualización, y DasLink Group Manager para controlar hasta 16 cajas de la serie Vantec y Altea. Según sondeos con especialistas realizados por mi persona, estas dos funciones de Bluetooth no son importantes en este rango de precio. $1,400 es su precio y es 100% construida en España. Alberto, Sí, ¿este corrugado para qué? dice para el timbre. A una canaleta. Para el timbre, si tengo reja, boludo, que la gente va a saltar para tocarme el timbre. La siguiente marca, personalmente, sin esconderles nada a todos ustedes, mis respetados suscriptores, tengo una relación muy estrecha con ellos, pero eso no me impide, ni ellos tampoco, decir lo que pienso de este altavoz. Aquí DRM215 es un altavoz con el cual se pretende mejorar la SRM de madera que se lanzó hace algunos años, y esta caja ofrece todas las mejoras de la tecnología. Y es un producto lanzado en el año 2019. Hasta el momento de su lanzamiento, según la propia marca, son los mejores altavoces que ellos han diseñado. A diferencia de su competencia, la pantalla es a todo color y está cargado de múltiples opciones, muchas conexiones de entrada y salida en XLR. Cuenta con 3 canales de entrada y 3 conexiones de salida. Los componentes internos son fabricados por Celestion, tanto su driver como su parlante de bajas frecuencias de 15 pulgadas. Tiene un analizador de espectro bastante atractivo. Como para variar, utiliza T Pro 2 de Pascal en su amplificación. La reproducción musical es lo que más me sorprende de este sistema, ya que no ha sido ecualizado para ser perfectamente plano, pero sí para que el oído de las personas se sientan muy cómodos con la música al reproducirse, lo cual lo recomiendo para DJs. Es un altavoz también funcional para iglesias y recintos donde también se escuche música en vivo y que no requiere un altísimo SPL. Tiene un menú de muchísimas opciones y ecualizador paramétrico de 3 bandas, muy interesante. Al igual que la Das Vantec, tiene una salida procesada, solo que aquí podemos manipular de forma manual la frecuencia que necesitemos. Esto es sorprendente. Aunque no llegue a los 135 decibeles promocionados, a los 1600 watts pico, el limitador funciona de una forma tranquila y transparente y no se oye amortiguada la música. En el puesto número 6 tenemos uno de los altavoces que más utilizan las empresas en la costa colombiana, donde el género vallenato necesita un nivel de presión sonora extremadamente alto. Presentamos el altavoz casi indestructible Yorville NX750P. Estos son 750 watts RMS. Alimenta un altavoz de bobina de 3 pulgadas hecho por BIC, y el driver de altas frecuencias es un BMS de muy alta eficiencia. Esto hace un altavoz bestialmente potente, se escucha muy fuerte, creo que es de los más potentes dentro de esta serie, inclusive podría duplicar en SPL algunos de estos de acá. La construcción de la caja es hecha en plástico. Es un altavoz que rara vez falla debido a su electrónica robusta y antigua con amplificadores con transformador toroidal, que estos son mucho más estables en fluctuaciones de voltaje. Desafortunadamente, la caja no tiene la mejor calidad de sonido y se utiliza para monitor de piso para que los artistas sientan el golpe de los instrumentos en su pecho y la voz también. Se vende por un precio aproximado de $1,100. En el puesto número 5 encontramos una de mis marcas favoritas, con una serie que ha revolucionado muy bien el mercado de alta gama, con la HK Audio Linear 7 115FA. Esta vendría a ser la evolución natural de las cajas autoamplificadas de Linear 5. Una de las falencias que tenía la HK Audio Linear 5 era la fragilidad de su etapa de amplificación con las variaciones de voltaje. Gracias a Pascal con el amplificador S Pro 2 se logra una estabilidad, voltaje regulado y voltaje automático, lo cual lo podemos conectar en cualquier región del mundo sin problema. Utiliza un parlante italiano Sika Low Speakers de 4 ohmios y un driver de alta frecuencia de la fábrica Celestion. No es tan potente como la Linear 5 115FA, su antecesor, pero el sonido es mucho más claro y detallado con este sistema. Como novedad principal, tiene una conexión propietaria Milan que es encargada de procesar el altavoz mediante software. Podemos ecualizar a nuestro gusto y utilizar todos los parámetros para modificar todo lo que no se podía hacer en series anteriores.
Altavoz construido 100% en Alemania, tiene conexión Power Lock Neutrik para evitar que se accidente la desconexión del altavoz. El altavoz es extremadamente pesado, 32 kilos, muy por encima del promedio del grupo. Es de los mejores altavoces en calidad de sonido del grupo, excepto que su presión sonora no es la que se esperaba, que son de 134 decibeles, alcanza máximo 127 o 128. Se encuentra en este lugar por su excelente calidad de sonido y su acabado súper profesional y robusto. $1,700 vale este altavoz. En el puesto número 4, un altavoz de una empresa italiana muy reconocida, pero que en algunos lugares no está en venta. Es una excelente alternativa por si no tienes el dinero que valen los carísimos RCF. Tenemos la DB Technologies Bio X15A. Es una caja que se creó inicialmente para reforzar el sistema Array de DB Technologies Bio como refuerzo frontal. Pero gracias a su factor de forma, esta caja se puede utilizar para lo que usted necesite, como monitor de piso o como altavoz para el frente. El driver de alta frecuencia es de una bobina de 2.5 pulgadas y el parlante de graves de 3 pulgadas, ambos construidos en neodimio por la empresa RCF. Se recibe con agrado que su difusor es rotable y tiene una cobertura de 60 por 40, lo cual la hace efectivo para tiro largo y para monitor de piso. Tiene un amplificador de 900 vatios RMS fabricado por ellos mismos llamado DigiPro G3, que cuenta con la ventaja de que ya no tiene los problemas de voltaje que presentaban sus series anteriores con esta marca y RCF. El altavoz cuenta con conexiones para la interfaz RDNet propietaria de la marca. Nos hubiera gustado que esta hubiera sido compatible también con la de RCF en caso de que nos encontremos estos dos sistemas en un evento. 133.5 decibeles máximos de presión sonora, que realmente sí los alcanza, y esto es una buena noticia para los que estén interesados. Tiene un diseño muy bonito, es muy alargada y la hace ver un poquito más estilizada. Pesa 24.5 kilos. Es un altavoz bien interesante que vale la pena que las personas lo conozcan, y por eso estamos ubicándolo en este privilegiado puesto en este ranking. En este puesto también tenemos un altavoz italiano hecho 100% en Italia. Gracias a su excelente calidad de construcción, la FBT Ventis 115A se ubica en el tercer lugar en este ranking. Es una caja hecha en madera en contrachapado de abedul con una cubierta en pintura bien interesante. El altavoz tiene un driver de 1.75 pulgadas y un parlante de 15 pulgadas con una bobina de 2.5 pulgadas, todos ellos fabricados por B&C Speakers, una de las mejores del mundo. En la parte trasera trae un DSP con pantalla LCD idéntico al del FBT Pro Max 114A, lo cual también me quejo de lo lento que es para hacer la navegación, pero aún así los presets funcionan muy bien. Es una caja con madera de 15 milímetros que con su acabado de pintura se ve extraordinariamente bien. La bocina donde está el driver de alta frecuencia es giratorio de 80 por 40, amplificador de 900 vatios, 700 para el grave y 200 para el driver de alta frecuencia. Alcanza una presión sonora máxima real de 133 decibeles. La calidad de sonido de este altavoz es asombrosa, al igual que la potencia en sus graves es perfecta para sonido en vivo y conciertos de giras mundiales, y el precio está bastante sorprendente, $1,300. En el segundo lugar tenemos un altavoz que salió el año pasado y que ha funcionado de una forma extraordinariamente bien. RCF corrigió todos los errores que había cometido durante tiempo atrás, que no le permitió ser la favorita de los altavoces autoamplificados. Su feo diseño de la ART 700 fue reemplazado por algo más revolucionario y moderno. Aquí tenemos la ART 945. Ningún altavoz del mercado en este rango de precio tiene los componentes que tiene esta caja: un driver de 4 pulgadas con imán de neodimio y un altavoz con también imán de neodimio de bobina de 3.5 pulgadas, lo cual hace que esta caja solo pese 22 kilos. Tiene una estructura revolucionaria en su caja con plástico
de polipropileno, y también en la parte interior tiene algo que se llama embrace, que hace que las refuerce por dentro y no se escuchen extrañas resonancias como se oyen en muchas cajas que están hechas en plástico. La potencia de esta caja es descomunal, 135 decibeles medidos. Tiene varios procesos electrónicos que hacen que esta caja suene muy bien, como los filtros FIR. Igualmente es la que tiene todas las cajas de este grupo, solo que estoy seguro que RCF fue la primera empresa en implementarlos. Esto permite que las correcciones de ecualización que necesite la caja para sus imperfecciones no vayan a afectar la fase, y viceversa. Los controles de esta caja son bastante sencillos de utilizar. El gran cambio que tiene esta caja es al interior. Ya está utilizando la nueva línea de amplificadores Pascal S Pro 2, en los cuales tiene 1000 vatios continuos o 2100 como lo quiera hacer mostrar la marca. Son 500 para el driver de alta frecuencia a 4 ohmios y 258 ohmios para el driver de alta frecuencia. Los de RCF son muy astutos. Utilizaron drivers muy grandes para evitar conseguir amplificadores más costosos para poder que esta caja suene más fuerte. Toda la línea AR900 tiene lo mismo por dentro, lo único que diferencia una de la otra son los componentes de alta y baja frecuencia que están dentro de la caja. Tiene la desventaja de que usted ya no puede conectar un micrófono directamente a la caja, lo que sí puede hacer casi todos los compañeros de este grupo. También esta caja no tiene forma de usted ecualizarla, a no ser de los presets que tiene, y tampoco tiene forma de retardo. Tiene muy pocas funciones, pero el altavoz por sí solo funciona muy bien. Es el único del grupo que no tiene filtro pasa alto, que facilita muchas veces la conexión a subwoofers, y tiene un precio de $1500. Y entonces le vamos a meter... De 1001 maneras intenté que este sistema de altavoz autoamplificado no llegara a este lugar. Traté de buscar mejores cosas en las demás de este grupo, pero me fue absolutamente imposible. El primer puesto se lo lleva la Electro-Voice ETX 15P. Esta marca ha gastado millones de dólares en investigación y desarrollo de los altavoces. Encontró que el driver de bajas frecuencias de 2.5 pulgadas que tiene este altavoz tiene por dentro un anillo de Faraday que rebaja al mínimo la inductancia, lo que hace que cuando el altavoz esté a máxima potencia no tenga ningún cambio en el sonido, como si lo presentan el resto de los altavoces de esta gama de precio. Otra de las cosas más impresionantes que tiene esta caja es el cruce entre el baja y alta frecuencia, con una pendiente de 76 decibeles, algo nunca antes visto, lo que permite entregar la máxima potencia al altavoz de graves y de agudos sin que se dañen. El altavoz tiene un sistema de autoprotección que se encarga de reducir la señal si este ve que se está excediendo más de la cuenta, evitando que este se dañe y trabaje por largas jornadas. También tiene un sistema térmico de protección que evita que los drivers de alta y baja frecuencia se vayan a ver afectados, lo cual permite que usted esté totalmente tranquilo de la operación de este equipo. Básicamente es un altavoz con inteligencia artificial, y lo mejor, la calidad de construcción es de primera. La madera es de 18 milímetros y la reja es de calibre 14. El altavoz de baja y alta frecuencia están ubicados a tiempo, lo cual hace que el sonido se escuche aún mejor, junto con los filtros FIR que también tiene esta caja, como todos los demás de este grupo. Tiene un retardo hasta 100 metros. Lo más impresionante de esta caja es la respuesta de sonido, que es absurdamente plana. Es tan plana que si lo deseas puedes utilizarlo como monitor de estudio. El amplificador, mucha gente cree que no tiene ventilador y está por dentro. Es de 2000 watts y alcanza una presión sonora máxima hasta de 135 decibeles reales. Básicamente este altavoz es comparable con los más caros de otras marcas que se utilizan ya de moda en los sonidos profesionales. Desafortunadamente quise encontrar más cualidades de los demás altavoces, porque en todos hice la investigación durante este tiempo y esta fue la información recopilada hasta ahora. Pero quiero hacer una mención especial a una marca española
que viene con toda, y espero que algún día yo pueda seguir probando de estos sistemas, como es la marca Prodigy Systems, en los cuales tienen unos altavoces de fuente puntual que tienen muchos de los requerimientos que están aquí expuestos y unos componentes de muy alta calidad europeos. Espero que puedan ser justos a la medida. Hay otras marcas interesantes como TW Audio, en los cuales más adelante haremos videos, KB2 Audio, en la cual haremos un review más adelante, y muchísimas otras como Danley Acoustic, que es una marca que estoy seguro que el 95% de la gente que me mira no la conocen y se van a quedar con la boca abierta. Si deseas ver el primer video de esta serie, haz clic aquí.